Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon en la que estaré subiendo nuevas novelas para los que quieran apoyar el canal, el link en la descripción. Capítulo 783. Entrada a la Alianza Traductor. En Ye Translations Editor. En Ye Translations. ¿La Alianza de las Estrellas? Suping le lanzó una mirada confundida. ¿Es ese el círculo del estado estelar que mencionaste? Sí, el líder de la Alianza es un Star-Lord. No debes ofenderlo. Su adjunto es un Star-Lord con antecedentes misteriosos. En general, todos los miembros son poderosos e influyentes. Yo era el de abajo. Garland no se jactó de su identidad. Ya había sido derrotado por el tipo, y no tenía sentido que se jactara de sí mismo. Además, no quería que Suping actuara engreído cuando hiciera su aparición. Si ofendía al líder, Suping no solo moriría miserablemente, Garland también podría verse afectado. Después de todo, Suping pudo ingresar gracias a él. Está bien, Suping asintió, no muy impresionada. Los señores de las estrellas estaban a la par con los dioses mayores en el entierro del semidios. Eran solo trabajadores bajo el mando de Joanna. Todavía no podía criar mascotas de Star State y no estaba demasiado interesado en el círculo. A pesar de que podía persuadir a los miembros del círculo de Star State para que sus herederos visitaran su tienda, ya estaba lo suficientemente ocupado como estaba. No había necesidad de más clientes en este momento. Los miembros del círculo podrían convertirse en sus clientes cuando fuera capaz de entrenar mascotas de Star State. Parece que tengo que aumentar mi nivel pronto, pensó Suping. Suping solo había alcanzado la cima del estado del océano después de haber absorbido el poder astral de 1000 años que Nie Wofen había salvado. Al principio había pensado que el poder astral era suficiente para impulsarlo a la cima del estado del destino, pero ni siquiera alcanzó el estado del vacío. A diferencia de cuando sintió la tribulación celestial antes, Suping ya había detectado el cuello de botella para llegar al estado del vacío y podía atravesarlo en cualquier momento. Sin embargo, no eligió hacer un gran avance tan fácilmente. Los guerreros domésticos de batalla normales tenían que captar los misterios del espacio y romper el cuello de botella con ese poder para poder avanzar al estado del vacío. Su comprensión del espacio ya era mucho más profunda que la de los guerreros de Void State, e incluso la de los expertos de Fate State. Ya pudo configurar el puente al nuevo nivel. Sin embargo, Suping no quería dar ese paso tan fácilmente. Quería comprender completamente las verdades del espacio antes de romper el cuello de botella y construir el puente más resistente. Tal puente sería 100 veces más difícil que los desarrollados por los guerreros del estado del vacío. También tendría la fuerza para soportar su profundo poder astral y hacer que su fuerza explosiva sea aún más horrible. Al ver lo despreocupado que estaba Suping, Garland dudó por un momento y luego dijo con una sonrisa amarga: ¿Tienes un minuto? Deme su número de teléfono. Se lo transmitiré al mayor para que te envíe la invitación para unirte a la alianza. Bueno. Suping no lo consideró gran cosa. Sacó la insignia verde de Lord. Su teléfono y todos los mensajes estaban siendo almacenados y administrados a través de Lord Badge en este momento. En cierto modo, la placa era su teléfono. Tampoco podía ser comprometida, ni siquiera por los hackers más brillantes. Tampoco tendrían el coraje de hackearlo. ¿Una insignia de Lord? Garland se sorprendió bastante al ver la placa. Nunca esperó que Suping fuera un señor. Anuncios de Put Future. Pero pronto, se dio cuenta de que Suping estaba más que calificado para ser uno, sin mencionar que la insignia solo representaba un humilde planeta de nivel 5. Aquí. Suping le dio su número de teléfono a Garland. El teléfono y su número de teléfono relacionado que había comprado en Blue Planet ya no se podían usar. Su identidad había sido registrada en la placa cuando fue nombrado señor del planeta azul. Se le había generado un número de teléfono nuevo y único en la Federación. Por supuesto, era libre de solicitar otros números de teléfono, posiblemente para coquetear con más chicas. Sin embargo, todavía estaba soltero y la idea no cruzó por su mente, a menos que tuviera la intención de coquetear consigo mismo. Garland recordó el número de teléfono y pensó rápidamente. Suping es un señor. ¿Por qué vino a Rea? ¿También planea tragarse a Rea? No creía que tuviera sentido. Si ese fuera el caso, habría ido directamente a la familia Laillefa, que gobernaba Ceruprun. Fácilmente podría haber sido designado como el maestro de Rea, siempre que satisficiera a la familia Laillefa. Garland no dejó de moverse mientras reflexionaba, temiendo que Suping viera lo que tenía en mente. Rápidamente se acercó a dicho mayor en la Alianza de las Estrellas.
Garland le informó el número de su ping después de intercambiar una pequeña charla. Bip. Unos minutos más tarde, su ping recibió una notificación que Lord Badge había enviado directamente a su cabeza a través de ondas de información. Apolo te invita a unirte a la Alianza de las Estrellas. ¿Apolo? Su ping se quedó atónito por un momento, ya que el nombre le resultaba bastante familiar. ¿Es un apodo? Parece que la Federación transmitió algunas costumbres del planeta azul. Su ping se sintió algo consolado. Aceptó la invitación. Las ondas de información de Lord Badge rápidamente crearon una nebulosa virtual en su cabeza. La nebulosa estaba nublada y vaga. Las estrellas brillantes se podían ver a lo lejos. En medio de las nubes había un enorme escritorio redondo. Alrededor del escritorio había sillas de respaldo alto. 8 sillas estaban ocupadas en este momento, mientras que las otras aún esperaban ser ocupadas. Su ping solo pudo ver los contornos de las personas que ya estaban sentadas. Sus rostros estaban envueltos por la niebla. Un recién llegado. Creo que Apolo lo invitó. Bienvenido, recién llegado. Acabo de ver a Roland renunciar. ¿Este recién llegado lo está reemplazando? Esa gente habló. Unos con frialdad, otros con calidez y otros con indiferencia. ¿Es esta la Alianza de las Estrellas? Su ping los observó y vio a 2 hombres rodeados de niebla en el otro extremo del escritorio. No solo sus rostros. Sus cuerpos enteros estaban ocultos. Hola, soy Apolo. En este momento, un anciano tosió y dijo con voz indiferente. Roland cedió su lugar y te lo transfirió. Recién llegado, dese un nombre, para que podamos dirigirnos fácilmente a usted. Por otro lado, mientras el líder de la alianza y el diputado están presentes, solo han dividido parte de su atención aquí. No los molestes a menos que sea realmente importante. Anuncios de Put Future. Su ping miró la fuente del sonido, solo para ver a un anciano con el rostro borroso. No esperaba que la persona detrás de ese apodo fuera un anciano. Él preguntó, ¿cómo debo darme un nombre? ¿Nunca te has unido a ninguna fuerza? Preguntó una mujer en un tono extraño. Su ping se dio la vuelta y vio a una mujer con el rostro borroso, pero sonaba muy joven. Probablemente tenía 20 años. No. Solo busca con tu Lord Badge, dijo el anciano que se hacía llamar Apolo. Su ping se sorprendió. Iba a preguntar por qué sabían que tenía una insignia de señor, pero luego se dio cuenta de que todos los miembros de la Alianza de las Estrellas estaban en el estado de las estrellas. Cada experto en Star State normalmente gobernaría sobre un planeta, si no más. Después de todo, se podría ganar dinero sin mover un dedo si controlaran un planeta. También había impuestos y otros beneficios. Sin más preámbulos, Su ping rápidamente hizo una búsqueda con Lord Badge y pronto encontró una gran cantidad de información. Luego modificó rápidamente su nombre. Un cuadro de diálogo apareció frente a su rostro. Recién llegado, tu apodo debe tener el prefijo Alliance of Stars. Hay otra cosa. Nadie, excepto nuestro líder y el diputado, puede usar Gran Emperador como nombre. Puedes usar nombres de dioses y deidades. Ese es el estilo de esta alianza. Si alguna vez te encuentras con guerreros de Star State con nombres de dioses o deidades, probablemente pertenezcan a nuestro círculo. Por supuesto, hay excepciones. Algunas personas imitan a propósito el estilo de nuestros nombres y se hacen pasar por nosotros. Solo enséñales una buena lección si te encuentras con alguno. El anciano agregó con una sonrisa casual. Por ejemplo, mi nombre es Apolo. Su ping estaba atónito. Él no estaba al tanto de tal regla. Por cierto, ¿por qué el estilo de los nombres es tan infantil? ¿No deberían todos ellos ser expertos de Star State? ¿Por qué se siente tan mal? Mi nombre es Adam. Yo soy la deidad de la eternidad. 2 hombres sonrieron y ofrecieron ejemplos a Su ping. Su ping comenzó a sudar mucho, preguntándose de qué se trataba. No importa. Parecía que era hora de que él también fuera juvenil. Pensó por un momento y se le ocurrió un nombre. Alianza de las Estrellas, cielo destruyendo celestial. ¿Celestial? Ese es un sufijo interesante. TSK, TSK. Suena bastante bien. ¿Cómo es que nunca pensé en eso? Celestial suena más impresionante que la deidad. Los demás quedaron asombrados por el apodo de Su ping. Su ping. ¿Estas personas ya se han ido tan lejos? El anciano llamado Apolo tosió y dijo. Todo está arreglado, ahora que te has dado un nombre. Celestial, no creo que sea tan bueno como Gran Emperador. Bueno, a ver qué dicen el líder y el diputado al respecto. Una vez que escuchó eso, Su ping miró la enorme silla en el otro extremo del escritorio, todavía incapaz de ver nada. Ni siquiera podía ver la figura del cuerpo de los 2 hombres que habían hablado antes.
Capítulo 784. Alianza de Jóvenes. Traductor. NYE Translations Editor. NYE Translations. Suping había pensado originalmente que el círculo de Star State sería avanzado y elegante. Sin embargo, sus nombres juveniles le hicieron darse cuenta de que estaba muy equivocado. ¿Este estilo de denominación fue establecido por el líder? Suping no pudo evitar preguntar. El anciano llamado Apolo asintió y dijo: exactamente, es una regla inviolable que el líder ha establecido. La Alianza de las Estrellas tiene un estilo único entre todas las organizaciones de los estados estelares, todo gracias a la sabiduría de nuestro líder. Pronto podrás presenciarlo. ... Debe ser muy bueno para adular al jefe. Los labios de Suping se torcieron. Sentía que había entrado en el círculo equivocado. Las personas presentes eran los señores de los planetas. Un solo pisotón suyo provocaría un terremoto planetario. Todos pensaban que eran altos expertos en lo alto de las nubes. Inescrutable, sofisticado e impredecible. Como se vio después. ¿Alguno de ellos tenía el comportamiento de un gran experto? Espera un minuto. Más bien, ¿se comportaron de una manera tan juvenil porque estaban besando al líder? Debe ser el caso. La atmósfera en un círculo fue decidida por un líder. Fue como sucedió con las empresas. Eran positivos o corruptos dependiendo de si su líder amaba la adulación o la verdad. El líder era exactamente la fuente de ese infantilismo, y todos los demás pretendían que les encantaba. Brillante. Verdaderamente brillante. Entonces, ¿así fue como mostraron su inteligencia? Suping respiró hondo. Actuar era realmente importante para los cultivadores. ¿Eaven Destroying Celestial, Roland te dio su lugar? ¿Cuál es la relación entre ustedes dos? ¿Por qué fue tan generoso? Preguntó un hombre de mediana edad con curiosidad. Suping casi sintió que se le ponía la piel de gallina. Se sentía bastante incómodo cuando otras personas se dirigían a él por ese nombre. Miró al hombre y descubrió que podía ver el apodo del tipo. Era la deidad de los 6 reinos. Los labios de Suping se torcieron. Era tan bueno actuando como cualquier otro. Mientras no se sintiera avergonzado, la vergüenza la llevarían otros. Es un amigo mío de vida o muerte, dijo simplemente Suping. Anuncios de Put Future. De hecho, eran amigos de vida o muerte. Fue solo que casi causó la muerte de ese tipo. Tiene sentido ahora, dijo la deidad de los 6 reinos. Apolo también fue iluminado. Solo le había pedido al líder que le diera un espacio al chico antes después de que le rogó y le ofreció muchas cosas buenas. Eres libre de cambiar tu rostro cuando estás aquí. Si eres lo suficientemente audaz, eres libre de adoptar tu rostro en la realidad. Después de que termines, te daré permiso para que puedas vernos, dijo Apolo a Suping. Tengo que modificar mi cara. Suping se sorprendió. Una vez que vio que sus rostros estaban cubiertos por la niebla, se dio cuenta de que estaba destinado a proteger su privacidad. Inmediatamente consultó el Lord Badge y pronto aprendió cómo cambiar su rostro. Muy pronto, Suping creó un hermoso rostro, que creía que era una 10ª parte de atractivo que él mismo. Fue lo suficientemente bueno. Prefería mantener un perfil bajo cuando estaba fuera. He terminado. Sí. Muy pronto, Apollo terminó de ajustar la configuración. Suping vio instantáneamente que la niebla que cubría los rostros de las otras personas se había ido, revelando sus apariencias reales. La deidad de los 6 reinos resultó ser un hombre de mediana edad que tenía tatuajes, o tal vez circuitos de energía, en la cara. Suping tenía bastante curiosidad mientras miraba a su alrededor. Apolo parecía un anciano de buen corazón, pero sus cejas eran largas y afiladas. Las espadas estaban escondidas detrás de la bondad. Suping descubrió que tenían rostros y colores de cabello diferentes a los que había visto antes, y a los de Rea. Cada raza tenía sus propias características. Suping especuló que, dado que su privacidad estaba protegida, esas personas probablemente no estaban dispuestas a mostrar sus rostros reales y podrían haber creado una apariencia diferente a la que realmente lucían. Eaven Destroying Celestial, no te ves mal. También es un estilo que nunca he visto, dijo una chica cercana. Suping volvió la cabeza y sus párpados se contrajeron. Su nombre era Ángel de la piscina de Jade. La chica llamada Jade Pool Ángel parecía tener unos 20 años, exactamente como sonaba. Ella también tenía una cara bastante bonita. Suping se rió entre dientes y dijo: gracias. Esta no es tu apariencia real, ¿verdad? ¿Te ves así de guapo en realidad? Preguntó Ángel de la piscina de Jade con curiosidad. Soy 10 veces más guapo que esto. ¿En serio? Los ojos de Jade Pool Ángel brillaron. Sus ojos brillantes sorprendieron repentinamente a Suping, como si acabara de ver un lobo.
Era cierto que los niños también debían aprender a protegerse cuando estaban fuera de casa. Debe ser bastante feroz. Hermana Jadepool, tengo el corazón roto. ¿Cómo puedes enamorarte de alguien tan rápido? Dijo otro joven. Anuncios de Put Future. Suping se dio la vuelta y sintió que estaba a punto de desmayarse. Diablo del inframundo. Cada uno de ellos era más infantil que el otro. Su propio apodo ya no parecía tan horrible. Acabo de llegar al bosque de los meteoritos. Tengo que ponerme manos a la obra. Hablamos más tarde, dijo un joven de aspecto frío. Luego, su cuerpo se desvaneció y su silla quedó rodeada de niebla. Jadepool Ángel golpeó la mesa y gritó. El hermano Poseidón es realmente diligente. Está entrenando de nuevo en el bosque de los meteoritos. Yo también quiero ir allí. ¿Quién puede llevarme allí? La deidad de los 6 reinos suspiró y se lanzó. Yo también quiero ir allí. Por favor, llévame contigo. El lugar es demasiado peligroso para nosotros. El hermano Poseidón es verdaderamente afortunado. Tiene una mascota capaz de protegerlo, dijo el diablo del inframundo con envidia y pesar. Suping tenía bastante curiosidad, así que preguntó. ¿Qué es el bosque de los meteoritos? ¿Un área de entrenamiento? ¿No sabes? Todos ellos quedaron atónitos. La deidad de los 6 reinos preguntó sorprendida. Hermano destructor del cielo, ¿eres de otra galaxia? Suping se quedó sin palabras. Sabía que había expuesto alguna información al comprobar las expresiones de su compañero. Rápidamente buscó a través del orbalje. Rápidamente apareció información relevante, pero estaba encriptada y tuvo que pagar para leerla. La tarifa era bastante alta. Había que pagar 1000 millones. A Suping no le faltaba dinero, así que pagó el dinero por adelantado. Luego se dio cuenta poco después de que el bosque de los meteoritos era un reino misterioso en Sylvie. Esa región estaba en el espacio. Tenía un ambiente complicado. Allí vivían muchas bestias feroces. Era uno de los lugares perfectos para que los expertos de Star State entrenaran. Era posible capturar mascotas de Star State, o minerales extraordinarios y cristales astrales allí si uno tenía suerte. Sin embargo, si la suerte no estuviera de tu lado, nunca regresarías de ese lugar. Entonces, es un lugar para entrenar. Se parece a los lugares peligrosos de alto rango en Demigod Burial, donde la mayoría de las bestias de Star State están activas. Suping se dio cuenta de que ese lugar de entrenamiento era una rareza para los demás, pero no atractivo para él en absoluto. Tenía demasiados lugares donde podía entrenar mascotas y hacer ejercicio. Suping terminó la sesión con la insignia del señor y le dijo a la deidad de los 6 reinos. No, solo estaba preguntando. Luego, sin darle al chico ninguna oportunidad de preguntar más, dijo. Tengo que irme ahora. Tendré que pedir su iluminación más tarde. Me halagas. Hermano Eaven Destroying, también debes estar en la fase inicial del Star State. Hablemos más tarde. El ángel de la piscina de Jade gritó. Sí, hermano Eaven Destroying, pasemos el rato en las arenas virtuales en algún momento. Está bien, llámame cuando te vayas. Suping respondió con una sonrisa. Suping abandonó la nebulosa virtual después de despedirse de ellos. Era su primera reunión de todos modos. Aún no estaba muy familiarizado con los extraños. Entonces, Suping nunca mencionó nada sobre el entrenamiento de mascotas. Todavía no podía entrenar mascotas de Star State de todos modos. Capítulo 785. Escombros del vacío. Traductor. NYE Translations Editor. NYE Translations. ¿Qué pasa con eso? ¿Te has unido? Apenas Suping abrió los ojos y su conciencia volvió a su tienda cuando escuchó la pregunta nerviosa de Garland. Suping lo miró y recordó todo lo que sucedió durante su primer encuentro con el círculo en ese momento. Preguntó con los labios crispados. Ahora que has dejado el círculo, ¿es posible que te comuniques con alguno de los miembros? Bien. Garland lo miró y dijo. O'Neill es la única persona cercana a mí en ese círculo. ¿No lo viste hace un momento? No, ¿cuál es su apodo? Zeus. Suping se quedó sin palabras durante mucho tiempo, antes de preguntar. ¿Es la ley que aprendió de la clase del rayo? No, es una ley de clase de fuego. Entonces, ¿su constitución es de la clase rayo? No, también es clase de fuego. Suping finalmente permitió que Garland se fuera, ya que ya no era necesario mantenerlo bajo custodia. Aparte de Alliance of Stars, Garland también había vendido sus acciones y otros activos fijos. Había transferido todo su dinero a Suping tan pronto como pudo. El dinero reunido casi alcanzó 1 billón. Suping se tranquilizó aún más acerca de los abundantes recursos disponibles para los expertos de Star State.
Garland no tenía su propio territorio. El amo de la familia Ryan, a través de los impuestos recaudados sobre Rea, probablemente podría ganar mucho más que eso cada año. Era bastante normal. Mientras vivía en un planeta próspero, el hombre más rico de un continente tenía muchos más ahorros. Después de todo, el PIB de todo un planeta podría ser asombroso. Desafortunadamente, ese dinero no se podía convertir en puntos de energía y solo se podía guardar en su cuenta bancaria. Suping tenía la intención de invertir el dinero en el desarrollo del planeta azul y cumplir con su responsabilidad como señor. Garland estaba encantado y sorprendido cuando lo liberaron. No esperaba que Suping lo liberara así. Su intercambio había sido demasiado beneficioso para Suping, después de exigir demasiadas cosas para la liberación del joven. Definitivamente no fue una elección racional dejar que un enemigo de Star State se fuera. ¿Es este tipo simplemente intrépido o es ingenuo? Garland sintió que había renacido cuando salió de la tienda y abrazó la luz del sol nuevamente. Volvió a mirar a la tienda con una cara preocupada. Sin embargo, su gratitud desapareció instantáneamente cuando pensó en sus pérdidas. Rápidamente destrozó el espacio y se alejó. En la tienda, Suping miró a Tan Ruyan y Thon Linton, que actualmente estaban inactivos en la tienda, y dijo: voy a entrenar a las mascotas. Como eres libre, puedes salir y familiarizarte con el entorno del planeta. Este es un planeta de nivel 3 de la Federación. Deberías saber más sobre la Federación en general. Tan Ruyan hizo un puchero con las mejillas. No quiero salir. Quiero entrenar. Como quieras, dijo Suping. Maestro, yo también quiero estudiar, dijo Thon Linton con ternura. Suping la miró. No había mucho conocimiento sobre entrenamiento que él pudiera enseñarle, a menos que simplemente le impartiera el conocimiento. La desventaja de tal opción sería tenerla para siempre a su sombra. Ella nunca lo alcanzaría. Sería inútil. Como había sido su alumna durante tanto tiempo, Suping quería que se volviera más brillante que él, para poder estar orgulloso de ella. Esperar. Suping sacó la insignia del señor, que ya se había ajustado a Rea. Anuncios de Put Future. Hizo algunas consultas sobre cómo convertirse en entrenador en ese planeta. La información apareció momentos después. Encontró mucha información clasificada, gracias a los permisos de su estatus de señor. Parte de la información tuvo que desbloquearse con dinero. Suping pagó sin dudarlo, ya que acababa de ganar 1 billón. También estaba seguro de que los impuestos recaudados en el planeta azul cada año serían mucho mayores que cuando se convirtiera en un planeta avanzado en el futuro. Los impuestos podían producir sumas enormes. Los impuestos sobre la renta, los impuestos sobre los gastos, los impuestos corporativos y muchos otros podrían alcanzar cifras astronómicas. Suping se tomó unos minutos para leer toda la información. Pensó por un momento y le dijo a Thon Linton: si quieres aprender, te sugiero que conozcas los métodos de entrenamiento utilizados en la Federación. Todo el entrenamiento que aprendiste en el planeta azul está subdesarrollado en comparación. Es mejor que se ponga al día con las tecnologías más avanzadas disponibles. Tienes dos opciones. El primero es postularse para la Asociación de Entrenadores local como estudiante a tiempo parcial y trabajador a tiempo parcial. La segunda opción es pedirle a otro entrenador que te enseñe. La última parte dejó atónito a Thon Linton. Rápidamente dijo: no, no quiero otro maestro. Eres mi único maestro. Por maestro, me refiero a algún tipo de profesor que ama enseñar a los estudiantes. Solo necesitas asistir a sus clases. Puedo pagar la matrícula por ti, dijo Suping. Thon Linton se dio cuenta al instante de lo que estaba pasando y se relajó. Pensó que había hecho algo mal y que Suping ya no la quería como estudiante. No sabía cómo podría sobrevivir sin Suping en ese lugar extranjero. Señor, quiero postularme para la Asociación de Entrenadores como trabajador a tiempo parcial. Luego, asistiré a las clases de maestría con el dinero que gane. Me has enseñado habilidades de entrenamiento y todavía no te he devuelto nada. No me siento cómodo tomando más dinero de ti. Thon Linton se mordió los labios y habló con firmeza en su cara redonda. Eso también funciona. Ven a mí en cualquier momento si no tienes suficiente dinero. Tengo más dinero del que puedo gastar en este momento. Suping se rió entre dientes. Thon Linton se sintió aliviado después de aceptar la solicitud. Ella asintió rápidamente. Tan Ruyan puso los ojos en blanco y preguntó: mi entrenamiento también es costoso. ¿Puedes darme algo de dinero? No puedo darte nada, pero puedo prestarte algo, dijo Suping después de mirarla. Tan Ruyan se enfureció. ¿Por qué solo la apoyas? Entiendo que ella es tu alumna, pero yo soy tu empleado. Nunca me has pagado ningún salario. Eres solo un temporal.
¿Crees que te pagarían? Tú, eres una sanguijuela. Yo no chupo la sangre de los pobres. Tan Ruyan estaba enojado, pero al final tuvo que comprometerse. Ella dijo, bien, considéralo un préstamo entonces. Te lo pagaré después de que regresemos al planeta azul, o cuando sea más fuerte y gane dinero. Acabas de robar a ciegas a un experto de Star State y ganaste mucho. Préstame 10.000 millones para empezar. Eres realmente codicioso. Suping puso los ojos en blanco pero no la rechazó. Gasta el dinero sabiamente. No fue fácil para mí robar a alguien. Tan Ruyan se sintió a gusto cuando Suping le dio el dinero, pero no actuó con amabilidad de inmediato. Ella resopló y dijo, la capacitación siempre es costosa y aún no conozco los precios en la federación. Te devolveré el dinero si no lo uso. Voy a comprobar primero los métodos de entrenamiento disponibles. Haz lo que quieras, dijo Suping. Una vez que hizo los arreglos para los dos, Suping les pidió que se familiarizaran con el medio ambiente y encontraran algo que hacer. También les pidió que lo contactaran si alguna vez se metían en problemas. Suping cerró la puerta y fue a la habitación de mascotas una vez que salieron de la tienda. Estaba listo para empezar a entrenar. No planeaba ir al entierro del semidios esta vez, principalmente porque había estado en la mayoría de los lugares peligrosos del entierro del semidios. Había dejado marcas y su nombre en los lugares peligrosos y recientemente se había convertido en una especie de celebridad, incluso más famoso que algunos de los dioses mayores. Después de todo, un hombre que a menudo exploraba lugares peligrosos atraería fácilmente la atención. Sin embargo, nadie había descubierto que era de otro mundo porque Joanna había estado ayudando a encubrir su identidad. No voy a ir a tu ciudad natal esta vez, le dijo Suping a Joanna. Joanna se estaba preparando para irse cuando escuchó eso. Ella se sintió decepcionada. Luego respondió, está bien. Suping no explicó. Si bien el entierro del semidios era un sitio de cultivo excelente y avanzado según el sistema, sintió que se estaba acostumbrando a los lugares a los que podía ir. Ya estaba demasiado familiarizado con las formas en que luchaban las bestias y cómo circulaba la energía. Quería ir a un lugar extraño en busca de diferentes estímulos. A pesar de que podría encontrarse con las bestias máximas de Star State en esos lugares y ser asesinado, tendría la oportunidad de aprovechar más de su potencial con una presión de vida o muerte. Ya se había acostumbrado a localizar con calma los defectos de su oponente durante la batalla para asegurar una victoria. Escombros vacíos. Suping encontró una opción de alto nivel en la lista de sitios de cultivo. Significaba que las criaturas más fuertes encontradas allí estaban más allá del estado ascendente. Su poder sería como el de los 4 dioses superiores en el entierro del semidios, que eran más fuertes que Joanna. Anuncios de Put Future. Suping verificó la información del sitio de cultivo. Escombros del vacío. Esta es la tumba de un dios de la guerra que murió en el noveno eón. El cielo lloró y el vacío se hizo añicos cuando murió. Su cuerpo estaba escondido en el vacío sin límites. Innumerables personas han buscado su cuerpo y los artefactos que dejó. El lugar que buscaron se convirtió gradualmente en una tierra prohibida. Muchas bestias del vacío viven en la zona. Ten cuidado si quieres ir allí. ¿Bestias del vacío? Los ojos de Suping brillaron. Tenía la esperanza de llegar a conocer mejor los misterios del espacio. Esas bestias del vacío serían sus compañeros de entrenamiento perfectos. Como su nombre lo indica, esas bestias vivían en el vacío y eran congénitamente capaces de vagar en el espacio secundario. Se alimentaban de la energía que se encontraba en el vacío. Incluso sus jóvenes podían realizar habilidades espaciales. Por ejemplo, Bastesky Thunderous Dragón de Suping tenía una línea de sangre de bestia vacía y tenía un gran talento en habilidades espaciales. Su especie fue capaz de llegar al vacío después de convertirse en adultos. Romper el cuello de botella y establecer un puente fue tan simple como tener comida y agua para esos dragones. Era un instinto grabado en su ADN. Sistema, ¿cuándo fue el noveno eón? He visto muchos sitios de cultivo que quedaron de esa época, preguntó Suping en su corazón. El noveno eón es el eón más cercano a los días modernos, respondió el sistema con indiferencia. ¿Qué fue antes del noveno eón? ¿El octavo eón? Después de un momento de silencio, el sistema dijo, eso todavía está demasiado lejos de ti. Te diré la respuesta cuando llegues al estado estelar. Suping no sabía qué decir, pero no tenía mucha curiosidad. Era solo una pregunta casual. Aún así, parecía haber más secretos detrás de esto, considerando la reacción del sistema. Llamó a las mascotas para ser entrenadas. Luego llevó al pequeño esqueleto, al sabueso del dragón oscuro y a las mascotas a Void de Breeze.
En este punto, la tarifa de entrada a los sitios de cultivo avanzados era casi insignificante para él. Sin embargo, todavía podría gastar mucho dinero en resurrecciones. Después de todo, a menudo moría más de una vez en cada viaje, a menos que se quedara inactivo en un solo lugar. Tenía que ser imprudente y buscar activamente bestias para aprovechar al máximo el entrenamiento y el ejercicio. Como resultado, a menudo lo mataron docenas de veces. Wash. Apareció un vórtice espacial y atrajo a Supin. El mareo de teletransportación se apoderó de él otra vez. Cuando Supin abrió los ojos, sintió la pérdida del equilibrio como si estuviera en un ascensor que descendía rápidamente. Rápidamente desató el poder astral para estabilizarse. La sensación de descenso se había ido. Entonces, Supin finalmente descubrió que estaba en medio del vacío. Realmente había estado cayendo rápidamente. No había un solo lugar donde pudiera poner un pie. La oscuridad y el caos estaban por todas partes. ¿Es esto, el espacio terciario? Supin miró a su alrededor. Llegó a esta conclusión basado en la fuerte y restrictiva presión que sentía sobre su piel, pero el lugar era diferente al espacio terciario que conocía, el cual estaba completamente oscuro. Había un cierto brillo en los escombros del vacío. Miró la fuente de luz, solo para descubrir una tenue luz congelada en el vacío. La luz irradiaba brillantemente y era obviamente divina. Los ojos de Supin se abrieron en estado de shock. La tenue luz era claramente un poder divino. Parecía un ataque que había sido liberado y congelado allí. Varias sombras se arrastraban junto al poder divino. Sus cuartos traseros se parecían a los de una araña, con muchas patas puntiagudas, pero sus antebrazos y cabeza se parecían a los de un lagarto. Tenían arrugas en la nuca y podían estirar la cabeza con facilidad. ¿Bestias del vacío? Supin centró su atención e instantáneamente sintió que todas las bestias del vacío tenían un cultivo de estado destino. Las bestias del vacío también lo notaron y se dieron la vuelta. Como si fuera un extraño que había irrumpido en su casa, se arrastraron lentamente hacia Supin con intenciones hostiles. Supin levantó el dedo y los señaló sin dudarlo. Auge. Se desató el poder de las leyes. El estruendo de un trueno resonó en el vacío donde no se podía transmitir ningún sonido. No era un sonido físico. Era uno que resonaba en el alma. Estallido. 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 Las bestias del vacío más cercanas habían sido destrozadas antes de que pudieran siquiera acercarse a él. Aunque el lugar era su territorio, el poder de supresión de las leyes era de un nivel superior insuperable. Una vez que terminó con las bestias, Supin atrajo sus cuerpos y sacó sus núcleos, que contenían energía pura del vacío. Esos núcleos seguramente serían muy nutritivos para su dragón atronador del gran cielo de escamas blancas. Supin almacenó los núcleos en el espacio del sistema y luego voló hacia la luz divina congelada. La luz divina estaba liberando una presión horrible, pero aún así, se había consolidado. El poder y el método que lo congeló estaban más allá de la comprensión actual de Supin. Fue exactamente en este momento cuando las ondas se extendieron en el vacío. Luego, la luz divina desapareció en un espacio más profundo más allá del espacio terciario. El vacío circundante tembló una vez que la luz divina se desvaneció. Supin de repente vio grietas frente a sus ojos. Vio el cuarto y hasta el quinto espacio. Capítulo 786. El quinto espacio. Traductor. En Ye Translations Editor. En Ye Translations. El espacio terciario ya tenía torrentes que contenían el poder de las leyes. Tales leyes fueron violadas e incompletas. Era casi imposible aprender algo de ellos. Sin embargo, los torrentes que los transportaban podían ser bastante destructivos. En cuanto al cuarto espacio, contenía aún más energía caótica y era aún más letal. Incluso los mejores expertos de Star State tuvieron que pisar con cuidado en el cuarto espacio. Pueden encontrar ataques de leyes destructivas completas mientras exploran. En cuanto al quinto espacio, Johanna le había mencionado a Supin que era un lugar al que ni siquiera los dioses mayores y los señores de las estrellas entrarían fácilmente. Era posible escuchar voces y susurros de la edad primigenia. Tales sonidos misteriosos fácilmente podrían volver loco a cualquiera. Star-Lord solo intentaría resistir tales ataques con el poder de la fe. El espacio más profundo seguía desmoronándose frente a los ojos de Supin. Vio el cuarto espacio así como el quinto espacio que se abría más en el cuarto espacio. Mugir. Un rugido hueco, devastador y abrumador, emergió del quinto espacio y entró en la cabeza de Supin. Instantáneamente sintió la agonía de su alma siendo desgarrada. Sintió como si le estuvieran cortando la cabeza, y el rugido hueco se hizo aún más claro. Irse. Supin apretó los dientes y rugió en su conciencia.
El rugido resonó en su cabeza como el de un dragón antiguo, rompiendo el sonido hueco que acababa de invadir su cabeza. La fractura se curó y ya no se sentía tan dolorosa. Su Ping estaba asombrado. Sentía que realmente perdería el control de sí mismo si no hacía nada. Si se volviera loco, incluso olvidaría quién era y terminaría completamente perdido en ese lugar. Afortunadamente, pudo resucitar. ¿Es ese el quinto espacio que incluso los Star-Lords temen? El aire que se escapa es casi demasiado para mí. Afortunadamente, he pasado por cosas peores. Su Ping miró fijamente el quinto espacio que se retorcía y expandía con ojos centelleantes. De repente, tomó una decisión. Wash. Su Ping corrió hacia el quinto espacio. Primero entró en el cuarto espacio a un ritmo rápido. La oscuridad en el cuarto espacio lo rodeaba y lo hacía sentir como si estuviera atado. Sus movimientos se ralentizaron como uno experimentaría cuando está en el agua. Apenas podía liberarse, un centenar de edredones parecían mantenerlo en su lugar. De repente, sintió que una aura peligrosa se acercaba a él. Su Ping detectó instantáneamente 3 torrentes espaciales que estaban unidos a 3 leyes horribles. 2 de las leyes estaban incompletas, pero la última era bastante poderosa. Era casi como una ley completa, y lo cortó como un hacha gigantesca. Su Ping entrecerró los ojos y desató todo su poder astral. Todo el poder astral de sus células salió disparado como planetas en explosión. Auge. Anuncios de Put Future. Su Ping lanzó un puñetazo al lugar donde se reunieron las 3 leyes. 2 de los torrentes fueron instantáneamente eclipsados por la luz de su puño. Sin embargo, el hacha gigante que llevaba la ley más poderosa cortó el puño, así como las 3 leyes que estaban unidas a él. La expresión de Su Ping cambió y rápidamente tomó medidas nuevamente. Sin embargo, el hacha gigante voló cerca con el aura abrumadora de las leyes. Su Ping no podía pensar en otra palabra excepto aguda. Esa era exactamente la ley que llevaba el hacha gigante. Era tan afilado que podía cortar cualquier cosa. Su Ping estableció múltiples escudos con poder astral y luego golpeó de nuevo, esta vez sin apuntar al frente del hacha sino a uno de sus lados. El aura de su puño se rompió, mientras que el hacha se desvió y fue derribado. Su Ping estaba tan sorprendido que tenía sudor frío por todo el cuerpo. A pesar de que podía volver a la vida, siempre hizo lo mejor que pudo, con la esperanza de sobrevivir a cada batalla. Esta ley debe haber sido captada por un guerrero pico del estado estelar. Está casi completo. Su Ping miró la ley de nitidez que desaparecía y la recordó vívidamente. Sin embargo, la ley estaba cerca de completarse. Apenas podía abrirlo y entenderlo. Es decir, a menos que un experto estuviera allí y capturara la ley, para desintegrar los misterios de la ley capa por capa, dejándolo absorber la ley de manera gradual. Sin embargo, tal experto tenía que estar al menos en el estado ascendente. Esa era la habilidad de combate del yo original de Johanna. Era imposible incluso si Su Ping quisiera pedirle ayuda a Johanna. Su yo original todavía estaba restringido en alguna parte. El cuarto espacio es verdaderamente peligroso. Los socios de Garland se vieron obligados a huir a través del cuarto espacio por mí. Probablemente habrían muerto si no fueran lo suficientemente capaces, pensó Su Ping. Prudentemente convocó al pequeño esqueleto, al sabueso del dragón oscuro, al dragón atronador del gran cielo de escamas blancas y a las otras mascotas. También convocó a las mascotas de los clientes. Después de todo, resucitar a esas mascotas no tendría ningún costo, por lo que estaba bien incluso si las mataban fácilmente en ese lugar. Unir. Su Ping eligió fusionarse con el dragón infernal. Creció en tamaño y su energía se disparó, convirtiéndose en lo que parecía el híbrido de un dragón y un humano. Luego se fusionó con Little Skeleton, o para ser más exactos, le pidió a su mascota que usara su habilidad especial de fusión. La capacidad de combate de Su Ping se duplicó con la fusión de mascotas duales. Confiaba en enfrentarse a la ley de la agudeza si la volvía a encontrar. El quinto espacio. Su Ping miró el quinto espacio que volteaba y desaparecía, rompiéndolo rápidamente sin pensarlo mucho. El cercano Dark Dragon Hound y el Purple Python ya estaban acostumbrados a entrar repentinamente en lugares peligrosos donde apenas podían sobrevivir. Solo podían luchar para aguantar. Activaron sus propias habilidades y siguieron de cerca a Su Ping. El dragón de escamas blancas había luchado en el entierro del semidios durante mucho tiempo con Su Ping. Ya se había acostumbrado a los lugares peligrosos que siempre aparecían de la nada. En realidad, no sintió ninguna presión en el cuarto espacio, todo gracias a su linaje de bestia del vacío. Más bien, encontró el lugar bastante familiar. Aún así, no tuvo tiempo de disfrutar la sensación.
Reaccionó rápidamente y siguió a Suping una vez que sintió los peligros circundantes. Las mascotas de los otros clientes, sin embargo, quedaron asombradas por el lugar en el que se encontraron de repente. Todos ellos temblaron de miedo cuando detectaron el poder fluctuante de las leyes. Una de las mascotas pronto fue atravesada por una cuchilla aleatoria que pasaba volando. El poder de las leyes que portaba había destrozado fácilmente a la mascota. Anuncios de Put Future. Suping eligió resucitar a la mascota sin pensarlo una vez que recibió la notificación de su desaparición. En cuanto a él, se movió más rápido hacia el quinto espacio más adelante. Las voces de la grieta se hicieron aún más evidentes a medida que se acercaba. Había bastantes de ellos, como si mucha gente estuviera gimiendo y rezando. Algunas de las voces eran enloquecedoras, mientras que otras eran espeluznantes. Con los ojos inyectados en sangre, Suping rugió en su conciencia, sintiendo que su cabeza se estaba desmoronando. Incluso he visto dioses reales. Fuera. Defendió su conciencia con todas sus fuerzas. El campo de fuerza apareció junto a su rostro, mostrando las escenas impactantes que había presenciado en el reino caótico de los no muertos. Suping había visto allí al Señor de los Huesos, el rey del inframundo que flotaba en un océano de sangre y una multitud de fantasmas montañosos que deambulaban por el mundo. Suping todavía estaba demasiado débil en ese entonces. Esas criaturas habían dejado una profunda impresión en él. Sintió que incluso el yo original de Johanna no era tan horrible como esas criaturas, que habían superado el estado ascendente y alcanzado la inmortalidad. No se deteriorarían ni serían destruidos por el paso del tiempo. Esos murmullos desconcertantes no eran nada en comparación con esas espantosas criaturas no muertas. Incluso si los murmullos fueran las palabras dejadas por un dios verdadero fallecido, o por algún tipo de poder todopoderoso inimaginable, solo contenían una pequeña fracción del poder que los creó. Suping, por otro lado, se había enfrentado a criaturas tan fuertes. Incluso le había arrebatado un cristal de sangre a una de esas criaturas. Fue el linaje del rey esqueleto el que más tarde fue consumido por el pequeño esqueleto. Suping irrumpió en el quinto espacio cuando su cabeza estaba a punto de explotar. De repente, los murmullos desaparecieron y todo quedó en paz y tranquilidad. ¿Eh? Suping estaba bastante desconcertado por tanta tranquilidad. Se sentía como si hubiera llegado a otro mundo. Suping luego sintió una suave brisa que se mezcló con cierto olor. Suping se quedó atónito por un momento. Miró hacia adelante y sus pupilas se contrajeron. Descubrió que estaba justo en medio de una boca gigantesca. La boca estaba muy abierta, como la de una ballena. Suping estaba justo en el centro de esa cavidad bucal, rodeada de inmensos colmillos. Estallido. La boca estaba cerrada. La fuerza opresora que equivalía a 1.000.000 de toneladas instantáneamente rompió los huesos que cubrían la superficie del cuerpo de Suping. La sangre brotó de sus poros debido a la presión. Simplemente fue exprimido hasta la muerte. Reanimar. Suping eligió resucitar justo después de entrar en el limbo del espacio de la muerte. Ya no estaba dentro de esa gran boca cuando reapareció, todo porque había dejado el lugar original y resucitó exactamente donde murió. Suping luego vio al maestro de una boca tan extraña, que era una enorme bestia vacía que parecía haber surgido directamente de los mitos. La bestia inimaginablemente enorme notó a Suping recién resucitado cuando se dio la vuelta. Sus ojos fríos y medio cerrados se abrieron completamente por la sorpresa. Una bestia del vacío de Star-Lord. Suping estaba asombrado por esa bestia, pero no estaba demasiado sorprendido por ella. Siguió mirando a la criatura. Él todavía haría todo lo posible para resistir si quería comerlo de nuevo, aunque sabía que la resistencia sería inútil. Por lo tanto, Suping no centró toda su atención en la bestia. En cambio, observó el quinto espacio a su alrededor. Capítulo 787. Cadáver seco. Traductor. NYE Translations Editor. NYE Translations. La presión en el quinto espacio era 10 veces más fuerte que en el cuarto espacio. Suping sintió como si estuviera enraizado en el suelo y apenas pudiera caminar. Sin embargo, los murmullos de otro mundo, que contenían un poder desconocido, desaparecieron, lo que hizo que Suping se sintiera más cómoda. Aparte de eso, Suping detectó un fuerte aire espacial que impregnaba el área. Las leyes espaciales parecían estar surgiendo alrededor de su cuerpo. El sentimiento era bastante fuerte. Espacio. Suping tuvo una epifanía. De repente sintió que estaba justo en el umbral de las leyes del espacio. La enorme bestia parecía haberse dado cuenta de que una hormiga así la estaba ignorando. Fue irritante, por lo que eligió invocar una hoja afilada que cortó a Suping como una espada. La hoja lo golpeó tan rápido como la luz.
también fue extremadamente destructivo. Su Ping solo había pensado en resistirse y estaba a punto de actuar, pero luego perdió el conocimiento nuevamente y lo mataron. Reanimar. Su Ping eligió revivir justo donde estaba. La bestia obviamente entrecerró los ojos al ver que Su Ping estaba parada allí una vez más. No se sabía qué tenía en mente, pero desató una cuchilla espacial nuevamente. Su Ping estaba preparado esta vez, por lo que rápidamente lanzó un puñetazo. No usó su espada, que era un tesoro de Star State que podía usarse en las batallas de Star State. Probablemente terminaría siendo roto por esa bestia en un instante. Su aura de puño, que contenía el poder de 3 leyes, fue cortada como pan, al igual que Su Ping. Su Ping pensó por un momento en el espacio de la muerte y finalmente decidió no ser terco. Solo estaría desperdiciando energía en resurrecciones si la bestia resultaba ser tan terca como él. Era imposible para Su Ping aprender algo de tal bestia. La brecha de fuerza entre ellos era demasiado grande. Su Ping esperó 30 segundos antes de revivir. Luego vio una enorme cola del tamaño de un portaaviones volando, justo ante sus ojos. La bestia se había dado la vuelta y se dirigía a otra parte. Su Ping se sintió un poco aliviado. Parecía que la bestia no era tan curiosa como un humano. Fue visto como un mero insecto que podría matar fácilmente. Si no lo mató en un intento, podría matarlo varias veces más. Tal vez un humano se habría detenido a considerar por qué falló el primer intento, pero otras criaturas generalmente no eran tan curiosas. No esperaba que una criatura tan horrible viviera aquí. Si las personas entraran en el quinto espacio y vieran algo así, probablemente querrían suicidarse, se dijo Su Ping. Su Ping volvió a escuchar los murmullos distantes, una vez que la bestia se fue volando y desapareció. Eran bastante bajos y vagos, pero sin embargo irritantes. Anuncios de Put Future. Su Ping contuvo su irritación y un creciente deseo de destrucción. Se concentró en el quinto espacio a su alrededor. El aura espacial era tan densa que sentía como si pudiera tocar las leyes del espacio en cualquier momento. Wash. De repente, la conciencia de Su Ping desapareció. Reanimar. Su Ping estaba atónito, pero aún así eligió resucitarse. Todavía estaba parado donde estaba, pero no había nada a su alrededor. No supo cómo lo mataron. Parecía que alguien acababa de pasar y lo mató por accidente. No es de extrañar, incluso los Star-Lords lo pensarían 2 veces antes de entrar a ese lugar. Su Ping rápidamente centró su atención y revivió tanto al pequeño esqueleto como al dragón infernal. Les pidió que lo protegieran a él, junto con sus otras mascotas. Se calmó y percibió las leyes del espacio a su alrededor. Rugido. De pie detrás de Su Ping, el sabueso del dragón oscuro de repente le ladró al dragón infernal con los ojos inyectados en sangre. Luego desató habilidades agresivas en este último. Los ojos del dragón infernal también estaban inyectados en sangre. Se enfureció por el ataque del Dark Dragon Hound, por lo que se defendió. El pequeño esqueleto estaba junto a Su Ping. Una luz roja brilló en las cuencas de sus ojos. Se dio la vuelta y miró a Su Ping, que estaba meditando en este momento, antes de sacar su sable de hueso. Después de eso, se acercó a Su Ping y se paró con la espalda contra él como lo haría un guardián. Además del perro del dragón oscuro y el dragón infernal, todas las demás mascotas se habían descontrolado una tras otra. Pronto comenzaron a pelear y algunas de las mascotas murieron. El perro del dragón oscuro y el dragón infernal también estaban luchando en serio. Era la primera vez que peleaban con toda su fuerza y ninguna de las partes estaba ganando. Su Ping también se vio afectado por la batalla. Luego se despertó y vio la situación. Al instante se dio cuenta de que habían sido influenciados por los susurros de los dioses. No había nada que Su Ping pudiera hacer. Solo podía considerarlo una sesión de entrenamiento para ellos. ¿Eh? De repente, Su Ping vio un objeto a la deriva desde el espacio oscuro distante. Se movía sin prisa, como si flotara en un río. Una vez que estuvo más cerca, Su Ping finalmente reconoció que era medio cuerpo. Era la mitad superior de un cuerpo con la cabeza destrozada. Llevaba una armadura plateada, pero sus manos expuestas ya estaban morenas y arrugadas como las de un cadáver seco. Alguien murió en el quinto espacio y el cuerpo fue preservado. Su Ping se sorprendió. Desató su poder astral y acercó el cadáver parcial. Al instante sintió que el cuerpo era pesado y emitía un aura familiar. Había detectado una energía similar de los dioses mayores en el entierro del semidios antes. Eran los subordinados de Johanna, que lo habían escoltado varias veces. ¿Era un señor de las estrellas? Este cuerpo debe haber estado flotando aquí durante mucho tiempo. Su Ping quedó asombrado por el descubrimiento. Había luchado contra monstruos de Star-Lord antes, pero fue asesinado casi instantáneamente cada vez.
Nunca supo cuán fuertes eran los Star-Lords hasta que vio los restos incompletos. Lo estaban matando allí, sin importar cuánto lo intentara. Ni siquiera sabía cómo lo habían matado. Anuncios de Put Future. Sin embargo, el cuerpo del Star-Lord se mantuvo allí, incluso después de su muerte. Aunque no podía durar para siempre, el tiempo que duró sugirió cuán poderoso era el cuerpo. Esta armadura no está mal. Está irregular y la formación de energía inscrita está algo dañada, pero creo que se puede salvar. Suping tocó la armadura plateada del cadáver seco y rápidamente la arrancó. Se quitó la armadura plateada y la guardó en el espacio del sistema. Suping luego estudió el cadáver. Los dioses mayores en el entierro del semidios nunca estarían tan dispuestos a permitirle estudiar sus cuerpos con tal escrutinio. Fue una rara oportunidad. Suping luego extendió su poder astral y profundizó en el cadáver seco. Descubrió, para su asombro, que todavía había un poder astral exuberante en las células de ese cadáver seco. Ese poder parecía estar encerrado en las celdas. Era exactamente el poder astral el que había mantenido el cuerpo poderoso e intacto. Además del poder astral, Suping también detectó una corriente de aura magnífica y sagrada, tan amplia como el cielo. Se sentía insignificante ante él. ¿Es este el poder de la fe que mencionó Johanna? Los ojos de Suping brillaron. Pronto descubrió que el poder persistente de la fe todavía estaba reunido en el cadáver. Suping extendió su mano hacia el pequeño esqueleto y le pidió su hoja de hueso. La hoja de hueso era incluso más dura que su espada. Estaba hecho del colmillo de una criatura primordial que había alcanzado la inmortalidad. Suping luego luchó para abrir el cofre del cadáver seco con la hoja de hueso. Una vez que se abrió el cofre, el poder de la fe contenido dentro comenzó a dispersarse como el aire de un globo reventado. Suping no lo vio venir. Rápidamente desató su poder astral para bloquear el entorno y absorber el poder. Sin embargo, el poder de la fe ignoró el bloqueo de su poder astral y continuó filtrándose. Era tan inútil como ir a buscar agua con una red. La luz se fue en un abrir y cerrar de ojos. Suping solo logró absorber una pequeña parte con su poder astral, y solo logró mantener el poder de la fe clavándolo en su hoja de hueso. Descubrió que su cuerpo no podía absorber el poder, que él no podía contener. Su cuerpo estaba lleno de agujeros al considerar el alcance del poder de la fe. Solo la hoja de hueso del pequeño esqueleto había sido capaz de bloquear y absorber el poder. El cuerpo seco pronto se marchitó después de perder el poder de la fe. El poder astral en sus células estaba fluyendo. Suping no se perdería tal tesoro de poder astral. Simplemente lo rodeó con su propio poder astral, sin dejar que nada se filtrara. La cantidad de poder astral en las células del cuerpo seco era enorme y condensada, libre de impurezas. Era más puro y ligero que el poder astral en el cuerpo de Suping, que había pasado por cientos de tribulaciones celestiales. También contenía un aura especial. El cuerpo de Suping absorbió el poder. El poder astral en su cuerpo pronto llegó al límite, aparentemente listo para romper el cuello de botella en cualquier momento. Había casi tanto poder astral en ese cadáver como en el depósito de poder astral de 1000 años que Suping había absorbido previamente. Suping estaba asombrado por la cantidad. ¿Se esperaba eso de cada Star-Lord? La cantidad restante de poder astral en su cuerpo era increíblemente masiva como era. Capítulo 788. Avance. Traductor. En Ye Translations Editor. En Ye Translations. Suping transformó rápidamente el magnífico poder astral en la base de un puente que conectaba todas sus células. Instantáneamente se volvió tan duro como una pieza de hierro. No era un guerrero del estado del vacío, pero era tan fuerte como uno. Todo lo que quedaba era la ley del espacio. De hecho, podría haberse abierto paso directamente dado su cultivo, pero quería construir un puente más resistente y aún no había usado los misterios del espacio que ya conocía. Espacio. Los sentidos de Suping se extendieron. No tenía tiempo para preocuparse por el estado de las mascotas de los clientes en este momento, ni tenía tiempo para prestar atención a las batallas del dragón infernal y el sabueso del dragón oscuro. Los peligros ocultos dentro del quinto espacio también fueron ignorados. Simplemente se centró en percibir la ley del espacio. La energía era densa en ese lugar. La ley espacial era casi visible y tangible. Aún así, parecía una nube que se podía ver pero no tocar cuando intentaba alcanzarla. Calma. 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 Suping solo podía concentrarse en lograr una quietud completa. El tiempo pasó volando sin que él se diera cuenta. No había noción de tiempo en el quinto espacio. Solo podía hacer especulaciones basadas en la memoria. Espacio plegado, saltando y viajando, los métodos que involucran los misterios del espacio ya habían sido captados por Suping.
Actualmente estaba rastreando las fuentes de esos misterios. La verdad estaba en la fuente. La verdad era como una semilla. Las ramas y hojas que brotaban de ellos eran las habilidades en la superficie. Había espacio en el núcleo de las habilidades. El sistema dijo que los misterios del espacio están ocultos en las partes más profundas del espacio. ¿Qué es el espacio? Si se compara el universo con un huevo, el espacio sería la cáscara del huevo. Sin embargo, el enorme vacío detrás de la cáscara de huevo también es espacio. Superaceleración, tiempo, marco de tiempo. Espacio. Reanimar. Supin siguió reflexionando sobre esos conceptos, comprendiendo gradualmente la verdad del espacio en medio de una densa energía vacía. Se sentía como si estuviera nadando en las profundidades de un océano, lo que naturalmente le permitió comprender los ritmos del agua. Supin fue asesinado por algo durante su meditación. Pero no le molestó, simplemente volvió a la vida y reanudó su meditación. Hizo la vista gorda ante los peligros que lo rodeaban y se dedicó por completo a la tarea. Mientras contemplaba el espacio, Supin también pensó en el tiempo a través de la habilidad de aceleración de nivel medio que había adquirido. El tiempo y el espacio eran indispensables. Sin embargo, el tiempo fue aún más sutil y sofisticado. El tiempo era también una de las 4 leyes supremas. Muy poca gente podía entenderlo. Supin estaba un poco distraído. Tuvo que concentrar su atención de nuevo en la verdad del espacio. No se sabía cuánto tiempo había pasado. Supin sintió que había muerto docenas de veces. No sabía qué lo había matado, o cuántas veces lo devolvieron a la vida. No tenía tiempo para pensar en nada más. El espacio está en todas partes. Incluso una hoja de papel se puede separar en innumerables espacios. El espacio implica cortar y separar. Las capas resultantes del corte y la separación son las paredes del espacio. Este es el espacio. Supin abrió ligeramente los ojos y las cuchillas parecían estar saliendo de sus ojos. Levantó las manos y surgió un poder de ley transparente. No se podía ver, pero era extremadamente afilado, como el filo de una espada. El borde podría destruir todo lo que quisiera. Era una espada pura hecha de espacio. Anuncios de Put Future. La hoja estaba lo suficientemente afilada para cortar el espacio secundario. Si algún estado del vacío se proyectara frente a él, podría cortar el espacio secundario al que escaparon y sacarlos. Ley del espacio. Cortar. Supin lo nombró en voz baja. Sintió que tal ley espacial no estaba completa, pero ya estaba satisfecho. Comprender una verdad completa le permitiría convertirse en un Star-Lord y construir su propio mundo. Como ya había captado la ley del espacio, Supin ya no dudó en construir un puente con el poder astral que había acumulado, incluidas las leyes que ya conocía, para conectar todo su cuerpo. Después de un tarareo, Supin sintió que su cuerpo temblaba. Innumerables células estaban surgiendo vigorosamente. Mientras las células aumentaban, su cuerpo desató una tremenda cantidad de poder astral. La energía vital de su cuerpo se activó y todas sus células se regeneraron. Supin instantáneamente hizo uso de las leyes que conocía y limpió su sistema interno. Eliminó todas las impurezas de su cuerpo usando los rasgos de 2 leyes. Sus venas comenzaron a brillar y todos sus puntos de acupuntura fueron dragados. Resplandecía como si estuviera hecho de cristal. El poder divino en su cuerpo, impulsado por el poder astral, vagó por todo su cuerpo y se volvió aún más puro. Muy pronto, tal evolución fue completa. Supin se sintió tan bien que respiró hondo, como si acabara de regresar de una sesión de spa. Había estado conteniendo la respiración cuando golpeó el cuello de botella, mientras que todo se volvió suave en ese momento. Cualquiera que haya sufrido de estreñimiento debería saber cómo se siente. Supin se dio cuenta de que sus células se habían vuelto aún más elásticas. También eran mucho más espaciosos que antes, quizás debido a la ley del espacio. El interior de cada celda era al principio como un estanque. Luego evolucionó y se convirtió en un lago. Era una docena de veces más grande que antes. El Chaos Star Chart que cultivó Supin le permitió ocultar su poder astral dentro de sus células. Actualmente estaba en el estado de cuerpo astral y había vórtices estelares en sus células. El poder astral giraba dentro de sus células como planetas flotantes. Cada celda era igual. Cuando giraban, enviaban una fuerza de atracción tan poderosa que Supin podía absorber el poder astral y fortalecerse todo el tiempo, incluso cuando no estaba entrenando. Esa fue exactamente la razón por la cual tal técnica de cultivo entregada por el sistema fue tan horrible. El método de cultivo era el factor más importante para un guerrero mascota de batalla.
Anteriormente, Suping no lo sabía mejor, pero si solo pudiera elegir una de las recompensas del sistema, abandonaría la habilidad de aceleración y las otras técnicas de entrenamiento para mantener esa técnica de cultivo. Mi mayor almacenamiento de poder astral se debe en parte a mi entrenamiento y las batallas de vida o muerte, y también a esta técnica de cultivo. Creo que mi poder astral es tan bueno como el de muchos expertos en la fase media de Star State. Si alguna vez me encuentro con personas tan fuertes como Garland, debería poder ejecutarlos rápidamente, sin darles la oportunidad de escapar. La nitidez brilló en los ojos de Suping. Si bien las batallas de Star State podrían ser incluso más horribles que una guerra nuclear, e incluso podrían destruir un planeta entero, sería muy difícil para dos expertos de Star State matarse entre sí, especialmente cuando sus fuerzas eran iguales. Si un lado estaba siendo derrotado, sería difícil para el otro lado evitar que el primero escapara. Es decir, a menos que haya una gran brecha de fuerza entre ellos, como cuando alguien en la cima del Star State luchó contra alguien en la fase inicial. De lo contrario, a pesar de que un experto en Star State en la fase media podría derrotar fácilmente a alguien en la fase inicial, aún sería difícil matarlo. Después de todo, cualquiera en el Star State podría destrozar el espacio y escapar al cuarto espacio como último recurso. Nadie los perseguiría hasta el cuarto espacio, que era demasiado peligroso, a menos que fueran enemigos acérrimos. Suping había dominado 4 leyes y avanzó al estado del vacío. Había ganado mucho con el viaje. Sintió que había ido al lugar correcto. Suping luego cambió su atención al medio ambiente. El pequeño esqueleto, el sabueso del dragón oscuro, el dragón infernal y las mascotas de los clientes estaban todos muertos. De hecho, había estado demasiado ocupado meditando para revivirlos. Todavía estaba en el profundo y oscuro quinto espacio. Solo podía ver la nada a su alrededor con sus sentidos. Suping resucitó rápidamente a todas las mascotas. Debería practicar con las bestias del vacío que vagan. No es fácil entrar en el quinto espacio. Difícilmente puedo atravesar el quinto espacio por mi cuenta, pero ahora es mucho más fácil. La gente del mundo exterior difícilmente entraría en el quinto espacio, a menos que estuvieran acorralados. Nadie sabe lo que acecha dentro del quinto espacio. Suping miró a sus mascotas de batalla. No se fusionó con ninguno de ellos. Siempre podía revivirlos cuando los mataban. No se beneficiarían del entrenamiento si se fusionara con ellos. Ya tienes una gran aptitud. Practica más duro aquí y trata de alcanzar el nivel más alto. Suping miró al dragón atronador del gran cielo de escamas blancas. Suping se había unido más o menos a la mascota que había capturado durante la búsqueda, pero no estaba tan cerca de él como sus otras mascotas. Cortejar. Al escuchar eso, el dragón atronador del gran cielo de escamas blancas bramó, como si dijera que lo entendía. Siempre había sido obediente. Anuncios de Put Future. No era demasiado hostil hacia Suping, aunque sabía que Suping era quien lo había capturado. Eso fue bastante desconcertante para Suping. Te dejaré volver a ver a tus padres en el continente del trueno retumbante cuando seas lo suficientemente capaz. Si quieres quedarte y seguirme, también está bien, dijo Suping telepáticamente. Fue una elección que le ofreció a la mascota. Sabía por qué el pequeño había estado tratando de hacerse fuerte, luchando en la vanguardia. Quería volver y reunirse con sus padres. Fue exactamente porque estaban profundamente unidos que Suping estaba dispuesta a darle una opción. De lo contrario, Suping se lo habría guardado para sí mismo después de todos los esfuerzos que había realizado. El dragón quedó atónito después de escuchar eso. Miró a Suping con sus ojos morados, que reflejaban el rostro sonriente de Suping. Esta vez no respondió ni emitió ningún sonido. Suping sonrió y lo acarició. Luego, se dio la vuelta y liberó su energía sin dudarlo, atrayendo a las bestias en el quinto espacio. Uf. La magnificencia de su poder astral incluso lo sorprendió a él mismo. Era como un tornado que estaba barriendo. El poder astral liberado fue suficiente para arruinar una calle si estuvieran en el mundo exterior. El poder astral en mi cuerpo parece ser 100 veces mayor que la norma para el estado del vacío, calculó Suping. Justo en ese momento, una extraña ola se acercó a ellos. Suping entrecerró los ojos y se dio la vuelta, solo para ver una ola aguda que venía hacia él. Obviamente fue un golpe nulo. Instantáneamente levantó la mano y usó la ley del espacio. Una hoja delgada hecha con la ley fue cortada, cortando las ondas del vacío. Rugido. Entonces, un fuerte rugido resonó en el alma y penetró en la mente. Después de eso, un gigante del tamaño de casi 10 portaaviones se movió hacia ellos. Habría horrorizado a mucha gente en él. Incluso los reyes de las bestias se habrían visto pequeños a su lado.
Pico del estado estelar. Su-Ping entrecerró los ojos. Habría huido inmediatamente si estuviera en el mundo exterior, pero, dado que podía ser revivido, sus ojos ardían con un espíritu de lucha ardiente. Mátalo. Su-Ping no se fusionó con sus mascotas. Simplemente le pidió al pequeño esqueleto, al sabueso del dragón oscuro y a las otras mascotas que atacaran junto con él. Hizo caso omiso de las mascotas de los clientes, que difícilmente podrían mantenerse en pie en tales condiciones. El pequeño esqueleto y el dragón infernal cargaron rápidamente, seguidos por el dragón de escamas blancas, que ya era un rey de las bestias del estado del océano. Tenía una actitud de alto nivel y una habilidad de combate cercana a la cima del estado destino. También había percibido una regla vaga de la clase de iluminación, todo por sí solo. No había completado la totalidad de la ley y solo podía hacer uso de parte de su poder. Este logro fue gracias a una inspiración al ver a Su-Ping realizar leyes de clase de rayos durante la batalla. Otra razón era que tenía un alto poder de comprensión. Después de todo, ya tenía una actitud de clase B en la naturaleza. Con más tiempo, Su-Ping creía que percibiría su propia ley. Además de esa mascota, Little Skeleton, Dark Dragon o un Inferno Dragón habían podido comprender sus propias leyes, lo que aumentó significativamente sus habilidades de combate. Nunca antes habían captado las leyes de innumerables leyes, principalmente porque sus oponentes no eran lo suficientemente fuertes. Solo los reyes de las bestias del estado destino eran destructivos para ellos. Sin embargo, después de luchar contra las bestias de Star State en Demigod Burial con Su-Ping durante mucho tiempo, habían visto todo tipo de leyes y se vieron obligados a comprender algunas de ellas. La bestia del vacío estaba claramente enfurecida después de ver cómo se acercaban Su-Ping y sus mascotas. Un poder horrible que consiste en leyes fue liberado rápidamente. El pequeño esqueleto, que estaba a la cabeza, se hizo añicos pero luego revivió de inmediato. No con la ayuda de Su-Ping sino por su cuenta. Eso era exactamente porque el pequeño esqueleto era horrible. Ni siquiera una bestia de Star State podría matarlo fácilmente sin trabajar duro. Reanimar. Su-Ping revivió al dragón infernal y al dragón de escamas blancas. Luego salió y aplastó a la bestia con el poder de las 4 leyes que conocía. Sin embargo, la bestia salió ilesa después de los ataques. La ley de corte que Su-Ping acababa de captar no afectó a la bestia. Su-Ping sintió que su poder de la ley se había descongelado, y el aura de las leyes de la bestia estaba casi cerca de la verdad última. Fue capaz de someter todas sus 4 leyes. ¿Es este el poder completo de la ley? Cuanto más se acercaba Su-Ping, más podía sentir el poder de la verdad. No reservó su fuerza en absoluto, liberando todo su poder astral de sus células, comprimiendo el poder de su espada y cargando contra el enemigo. Su-Ping regresó a su tienda una vez que se agotó en Void Debris, y luego seleccionó otro lote de mascotas. Después de eso, fue a Void Debris nuevamente. Joanna miró a Su-Ping con asombro abierto, sintiendo el cambio obvio en su aura. Estaba segura de que él había llegado al estado del vacío. Además, a diferencia de otros guerreros del estado del vacío, Su-Ping contenía una cantidad horrible de energía. Sus habilidades de percepción únicas le permitieron sentir cómo parecía haber un sol en el cuerpo de Su-Ping. Ni siquiera un experto principiante en el estado estelar tendría tanto poder astral. Él es realmente un monstruo. Joanna pensó aún más en Su-Ping, sintiendo que incluso podría superarla algún día si seguía creciendo. Por supuesto, ella estaba hablando de su yo original, no de ese cuerpo reencarnado.